Bienvenido y bienvenida a tu programa Lecciones para hoy. En esta oportunidad estudiamos el capítulo 1 del libro de Daniel. La lección número 1, el programa número 1, nos ocupamos de hacer una introducción al libro de Daniel y en conocer las herramientas básicas para poder entender el libro de Daniel. Ahora vamos a leer el libro de Daniel en capítulo 1, versículo 17. Dice así: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Sabes? El libro de Daniel empieza, para el estudioso superficial de la Biblia, como una aparente derrota y fracaso. Sin embargo, al estudiar el libro de Daniel nos damos cuenta que no es así, que la protección y el cuidado de Dios muchas de las veces es condicional. Porque ¿qué pasaría si Dios protege y promete proteger y cuidar y bendecir a una persona, y esa persona en algún momento de la vida se desvía del camino y empieza a hacer cosas terribles, horrendas y malas delante de Dios? Quizás mucha gente sufriría. Aquí podemos ver que Dios obrando a través de las personas. ¿Cuál es la voluntad de Dios en realidad? La voluntad de Dios se muestra de dos formas. Uno, permitiendo que las cosas sucedan. A pesar de que Él tenga el control de la situación y de las cosas, y tenga el control del mundo, Él permite que ciertas cosas sucedan, pero también haciendo que las cosas sucedan. Permitiendo es simplemente permitiendo que las personas en este mundo, que tienen cierto control entre pueblos y el dinero, puedan realizar sus acciones libremente. Y en segundo lugar, Dios obra a través de las personas que en algún momento se entregan a Él de todo corazón y se dejan utilizar por su Santo Espíritu. Dios había entregado a ellos, a los judíos, por esta razón. En el libro de Deuteronomios, el capítulo 28, versículos 32, 33, 36, les advirtió que si ellos dejaban de servirlo y se apartaban del camino que Él les había mostrado para ser una nación diferente a las otras naciones, Él también les abandonaría. Y en Jeremías, como una especie de amonestación, les dijo: yo traigo el mal sobre este pueblo, esperando que el pueblo de Israel se arrepintiera. Eso no sucedió. Entonces Dios se vio obligado a dejar que las cosas sucedan. No fue el poderío militar ni el poder superior de los dioses de Babilonia que hizo que Jerusalén cayese, sino fue Dios quien les entregó en sus manos. Primero tenemos que ver el contexto del libro de Daniel. Veamos a estos 4 muchachos desde una óptica del exilio. Ellos eran en otra tierra, en otra cultura, rodeados de personas con otras creencias, otra forma de ver la vida. Imagínate cuando tú estás en una iglesia un sábado, un domingo, un miércoles por la noche, un viernes. Ahí todo es paz, todo es alegría. Quizás sales de allí tranquilo, queriendo vivir la vida de forma distinta, pero sales afuera y te encuentras con gente con tradiciones diferentes, con una óptica, con una cosmovisión diferente de la vida. Y tu fe constantemente es amenazada. Pero más que todo eso, es que muchas de las veces nuestra fe y nuestras creencias en Dios se ven realmente confrontadas por realidades que parece que fueran contrarias a lo que en la Biblia están escritas. Dios no es que promete darnos protección y cuidado y alegría. ¿Por qué en algún momento permite que sus hijos sufran? ¿Por qué quizás tú estás enfermo? ¿Por qué quizás tú estás endeudado? ¿Por qué tus hijos tendrían que marcharse a temprana edad?
No lo entiendes, ¿verdad? Es que hay cosas que nosotros no entenderemos. Pero en este momento difícil de tu vida, igual que el libro de Daniel, puede parecer que el enemigo ha triunfado. Puede parecer que la vida cristiana está hecho pedazos, que tus sueños y tus planes están destruidos. Pero no, Dios está al control. Aunque ha permitido que te sucedan ciertas cosas, Dios quiere obrar. Hace algún tiempo, un familiar mío pasó por un momento difícil en su familia. Su familia estuvo a punto de ser destruida. Allí vino llorando y me confesó algunas cosas que él había estado haciendo mal. Y yo en realidad no me imaginaba eso. ¿Sabes por qué? Porque él asistía a la iglesia. Él iba todos los días. Él estudiaba su Biblia y aparentemente vivió una vida cristiana normal. Pero ese momento de crisis y de dificultad le ayudó para que él pudiera darse cuenta que había estado haciendo ciertas cosas que no estaban bien en la vida espiritual. Quizás es por eso que Dios permite que ciertas cosas sucedan. Y eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Aquí dice, en el versículo 2, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de su casa. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro de su Dios. Tres cosas o tres elementos del pacto que Dios había hecho con su pueblo fueron tirados por tierra. Uno de ellos fue el templo. El templo fue destruido y todas las joyas y los vasos que estaban ahí, que servían a Dios, que los sacerdotes utilizaban para hacer ritos sagrados, fueron llevados a Babilonia. Y también el rey Joacim, que era el heredero del trono de David, el reino davídico llegaba a su fin. O por lo menos eso es lo que se creía. La tierra prometida, que era una especie de pacto también, pasaba a ser administrada por el rey babilónico, un reino extranjero. Sabes, yo no sé qué esté pasando con tu vida. Quizás las cosas que fueron una especie de pacto entre tú y Dios ya se fueron destruyendo. Y puedes verlas destrozadas y no sabes qué hacer. No sabes a dónde ir y no sabes a dónde correr. Pero es ahí donde Dios quiere obrar contigo. Es ahí donde Dios quiere realmente obrar en tu vida y hacer milagros. Es en la debilidad donde la fe se perfecciona. Yo te quiero mostrar otro versículo. Voy a leer otro versículo aquí donde dice: entonces estaban Daniel, Ananías y Misael y los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: Daniel, Bersasal, Ananías, Sadrach, Misael y Azarías, Abednego. ¿Sabes? El libro de Daniel también, en este capítulo, los jóvenes de Jerusalén pasaron por una especie de proceso de adoctrinamiento, de que pretendían cambiarles de pensar, de cosmovisión, de que ellos vean diferente las cosas. Estos jóvenes habían sido formados bien y cuando llegaron tuvieron que afrontar tres estrategias de adoctrinamiento del rey Nabucodonosor, del rey babilónico. En primero, cambiarles el nombre, cambiarles de identidad, porque si algo es lo que quiere el enemigo, es que tú te identifiques con otra cosa, menos con Dios. Es por eso que los primeros nombres que tenían estos jóvenes glorificaban a Dios.
mostraban ciertas características y virtudes de Dios, en contraste con los nombres que fueron puestos por el rey babilónico. Estos daban honra y mostraban algunas virtudes a los dioses paganos de Babilonia. Pero la identidad o el proceso de adoctrinamiento no solamente quedó ahí, sino en que también les dijeron de la siguiente manera: y les señaló el rey ración para cada día de la porción de la comida del rey y del vino con que él bebía, y los criaste 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Esto es lo que habían hecho. También su alimentación, porque sabes, nuestra identidad muchas veces depende también de cómo nos vestimos y cómo nos alimentamos. Muchos de los estudios bíblicos dicen que por 2 razones estos jóvenes rechazaron este régimen alimenticio. Uno de ellos es porque estas carnes eran sacrificadas a los ídolos, estos alimentos eran ofrecidos a los ídolos como sacrificio y después puestos en la mesa del rey. Y en segundo lugar, porque se cree que la alimentación de los babilónicos estaba basado en carnes que habían sido prohibidas por Dios para que se alimentasen sus hijos, y también por bebidas fermentadas. ¿Sabes? Tu identidad tiene mucho que ver también con lo que te alimentas y cómo vives, porque no puedes creer ser diferente o tener una identidad distinta si siempre te alimentas como los demás se alimentan, si te vas a vestir como los demás se visten, si vas a hablar las mismas palabras que los demás hablan. Pero este proceso también contaba con una tercera estrategia de adoctrinamiento. Era que tenían que aprender la cultura, el origen y el idioma babilónico. Cuando Noé salió del arca y las personas se expandieron en la faz de la tierra, hubo un grande personaje llamado Nimrod en la ciudad, en los campos, en las tierras de Sinar. Estableció su ciudad, la ciudad más grande, y en una abierta rebeldía hacia Dios edificaron la Torre de Babel, que pretendía llegar hasta el cielo y hasta el mismo Dios. Eso hace recordar las pretensiones de Lucifer, de Satanás en el cielo, que pretendía ser más que Dios. Y no es coincidencia que el imperio babilónico y el rey Nabucodonosor, su reino, se haya levantado en las mismas tierras de Sinar, porque en los primeros versículos dice que los tesoros de la casa del templo, y estos jóvenes fueron llevados a la tierra de Sinar. ¿Sabes? Nosotros estamos en un mundo donde no pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos en este mundo. No podemos acomodarnos. No podemos decir, es que esto de la Biblia fue para antes, fue para ellos, porque ellos no vivían en nuestro mundo. Ahora la Biblia tiene que ser adaptada. La forma de practicar la Biblia tiene que ser acorde cómo está yendo el mundo, al ritmo del mundo. Eso realmente no debe ser así. Porque si hay algo que quiere el enemigo, es llevarte a Babilonia y adoctrinarte a cómo es Babilonia. Y también tendríamos que ver ya en el tercer punto acerca de la sabiduría. La sabiduría en sí bíblica no está basada en el conocimiento y en la intelectualidad de una persona, sino en el uso de ese conocimiento e intelectualidad para poder vivir la vida, para poder tomar decisiones, porque hay muchos grandes profesionales que tienen mucho conocimiento en realidad, pero sin embargo capitulan sobre ciertas cosas o cometen los errores más grandes de la vida. Puedes ver grandes profesionales con hogares destruidos, con gente con mucho dinero, con hijos realmente en las drogas. ¿Y cómo nosotros podemos afrontar eso?
La sabiduría del cielo, dicen Proverbios, es el temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría. Pero el hecho de que los jóvenes judíos, incluido Daniel, habían sido encontrados 10 veces más sabios que los de Babilonia, era que también ellos habían aprendido cierta cosa de la historia de Babilonia. Y no se trata de que no debes aprender. Ellos aprendieron, pero sin embargo lo que aprendieron no les afectó, porque en ellos estaba decidir si eso les afectaba o no. Es por eso que no te asuste aprender matemáticas, ciencia, aprender acerca del medio ambiente, aprender de la historia del mundo. Eso te ayudará en ciertas cosas. Porque hay muchos cristianos que dicen, no, eso no se debe estudiar. Para nosotros es únicamente la Biblia. Yo estoy de acuerdo con ellos en que nuestra fe debe estar basada únicamente en la Biblia y no en otros escritos extras. Pero sin embargo, como una especie de conocimiento general, es muy bien leer y tener conocimiento, no ser tan ignorantes en lo que sucede en este mundo. Pero sin embargo, nuestra fe y nuestra dependencia debe estar basada únicamente en la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida? El estudio del capítulo 1 del libro de Daniel. ¿Sabes? Vivimos en un mundo en donde constantemente somos bombardeados, ya sea por los medios de comunicación, por los grandes intelectuales, entre comillas, por la literatura, por el ciberespacio de la internet, con ideas que confrontan directamente en la idea con nuestras creencias religiosas, con las creencias bíblicas. Y también, en cierta forma, también hay corrientes religiosas no adecuadas, que también confrontan en realidad con nosotros. ¿Cómo yo, como cristiano, puedo decir que debo permanecer fiel hasta el final? Es que, ¿sabes? Dios es fiel. Dijimos en el primer estudio de esta lección que muchas veces nos centramos en la fidelidad de Daniel y en sus 4 amigos, pero sin embargo no nos centramos en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es realmente grande. Si bien es cierto, el rey babilónico había destruido el templo, pero ya en el capítulo 8, versículo 14, encontramos que el templo es restaurado y que el santuario es purificado, porque es el plan de salvación. También vemos que el reino davídico, la monarquía, había sido destruida, echada por tierra, pero sin embargo, en el libro de Daniel, vemos que Jesús es figura de David y que él tomará su reino eterno al final, porque dice, y el reino fue entregado a los santos. ¿Sabes? También quizás la tierra prometida en algún momento fue destruida, fue entregado a poder de reinos paganos, pero es Dios que también al final restaura y purifica la tierra, y los santos reinarán aquí. Quizás en nuestra cosmovisión o en nuestra mente tan finita no podamos entender todos los planes y la sabiduría de Dios, cómo es que Dios obra. Pero sin embargo, a pesar de eso, atrevamos a ser fiel igual que Daniel. Si haces eso, realmente eso es encontrar una lección para hoy. 3 lecciones para hoy. Nuestra fidelidad a Dios debe ser incondicional, igual que la fe de Daniel. Segunda lección es que nosotros debemos proponernos en nuestro corazón a ser fieles a Dios. Y cuando te propongas eso, tu fidelidad no dependerá de si que el pastor te está mirando o no te está mirando, de que si el anciano está detrás de ti o no está detrás de ti. Si tú te propones en tu corazón, eso no dependerá de papá, de mamá, de los hermanos, o de cuán bien se porte la iglesia contigo, o de la presión religiosa que tengas sobre tus hombros.
sino dependerá de tu integridad entre tú y Dios. En tercer lugar, la lección para hoy es que Dios siempre tendrá el control. A pesar de que sucedan cosas que no entendamos, Dios siempre tiene el control de este mundo y lo seguirá teniendo, aunque muchas veces permita ciertas cosas. Yo no sé quién eres, no sé dónde te encuentras, pero ahí donde estás, yo te animo a confiar en el Señor. Dios está al control de tu vida, aunque tengas el hogar destruido, aunque veas tus sueños partidos y rotos, aunque estés pasando por la noche viva de tu vida. Recuerda, Dios tiene el control y entrégale nuevamente tu vida en este momento ahí donde estás. Y dile: Señor, yo quiero que tú tengas el control de mi vida. El Señor te dará una hoja en blanco para que puedas escribir la vida de aquí en adelante, tu vida diferente. No te olvides suscribirte al canal para seguir estudiando el libro de Daniel. No te olvides también de compartir con algún ser querido que crees que lo puede hacer bien. Y también dejarnos tu comentario si realmente te sirvió de mucho esto o qué podemos agregar a este programa Lecciones para hoy. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo programa.